Un amigo que ha trascendido siempre en mi vida. Darío Pacheco Ceballos, médico, escritor y sobre todo una persona que se ha dedicado a servir. Tengo una anécdota. Hace muchos años me encontré con un amigo suyo en común y me dijo el amigo suyo en común: Jesús, tengo un almuerzo hoy con dos empresarios, me gustaría que almorzáramos. Y yo, pero los amigos no me han invitado. Digo, no, ya yo hablé con uno de ellos y acepta que pase al almuerzo. Ese amigo, de mi amigo en común, se llamaba Alfonso Pacheco. Y llegamos aquí a la capital del país, en Bogotá, a el sitio de la oficina del presidente de una compañía muy conocida en Colombia, Chahir Nemi. Y estando yo con el amigo en común, Chahir Nemi, y su papá, llegó un momento en que una de las personas que nos había invitado a almorzar dijo: me disculpan, descanso unos minutos. Y así fue. El señor Chahir Nemi hizo así y se quedó unos minutos dormidos. Estamos hablando de 5 o 10 minutos. O sea, una siesta. Microsiesta. Microsiesta sería una minisiesta, sería, ¿no? Sí. Y me acuerdo como si fuera hoy que don Alfonso, su padre, con una leve sonrisa nos dio a entender que disculpáramos, pero que don Chahir iba a descansar unos minutos. Ese amigo en común, que usted está que me dice quién será. ¿Usted es el adivino? Darío, ¿quién será? No, pero de tantos amigos, ¿no? podría ser alguno de los amigos que tenían relación con don Chahir Nemi y trabajaban con él, compañeros, y pudo haber sido Bruno Durán o Freddy Guerrero. Freddy también trabajaba con él. No, es un amigo que fue su compañero de estudios. Ah, fue compañero de estudios. Suyo, sí, de primaria, de bachillerato. ¿En Ocaña? Sí, en Ocaña. Usted es bogotano, ¿cierto? Yo nací en Bogotá por accidente. Mi mamá vino a tener el parto a Bogotá. Y a los 40 días regresé a Ocaña y desde entonces me quedé hasta cuando me vine a Bogotá a continuar el bachillerato, porque lo había empezado en el colegio Cali. Bueno, ese amigo en común es Germán Salas Quinn, fue el que me hizo mi invitación. Gran amigo. Ajá, sí, gran amigo en común. Bueno, en fin, entonces para mí, yo no puedo olvidar ese momento. Yo su papá nunca lo ha tratado y tengo de él ese grato recuerdo de la prudencia, en el sentido de sin decirnos que por favor nos calláramos porque el amigo iba a hacer la mini siesta. Simplemente se quedó mirando con una leve sonrisa y nosotros entendimos el gesto y así fue. A los 5 o 10 minutos se despertó el amigo y continuamos la conversación. Ya después del almuerzo llegó el postre. Perfecto. Yo quisiera hacer una pregunta a Darío. De tantas virtudes de su padre, ¿cuál fue la que usted más admiró? ¿Cuál fue la que usted le marcó para toda su vida? ¿O cuál es la de gran trascendencia en su vida como persona humana que es usted, Darío? Caramba, Jesús, como usted dijo, muchas virtudes que tuvo mi padre. Pero ahora que me pone a pensar en esto, diría que fueron varias. Primero que todo, su sentido de humanidad. Era un hombre muy humano,
muy considerado con su gente, y especialmente con la gente que estaba más abajo, si podemos hablar que había alguna estratificación. Era muy considerado con ellos. Lo segundo, la prudencia. Era un hombre prudente, era un hombre reservado, prudente, culto, en el sentido no solo de cultura en conocimiento y de cultura universal, sino en lo que coloquialmente llamamos cultura, que a veces lo confundimos con urbanidad, pero era un hombre decente, muy decente, culto, a pesar de que fue un hombre autodidacta. Mi papá apenas hizo el bachillerato. Y entre otras cosas le voy a contar una anécdota que él nos contaba. Su abuelo, mi bisabuelo, le dijo a mi abuelo en su momento que si él aprendía las 4 operaciones matemáticas y a leer y escribir, se defendería en la vida. Mi abuelo le dijo a mi papá que no era suficiente aprender las 4 operaciones matemáticas ni leer y escribir, sino que tendría que ser bachiller. Mi papá nos dijo a nosotros que ser bachiller no era suficiente y teníamos que ser profesionales. Y se quedó corto, porque no solo es necesario, o no en nuestra época, no solo fue necesario ser profesionales, sino tener una especialización. Sí. Y yo le dije a mi hija estas mismas palabras, pero le agregué que tenía que ser doctora o tener un máster. Y hoy en día mi hija es máster en finanzas y ejerce su ingeniería con ese máster. Y no sé qué irá a pasar con los nietos, seguramente van a necesitar algún estudio adicional. Sí. Le cuento esta anécdota porque mi papá fue bachiller, pero fue un hombre con una cultura muy grande, autodidacta, fue un gran lector, él leía mucho y nos inculcó la lectura desde muy pequeños. Bueno, afortunadamente yo seguí con esas recomendaciones. Y su papá también tiene, yo veía en él, usted siguió con la tradición de la elegancia del vestir, sí, de ese ocañero ancestral, ¿cierto? Sí, mi papá usó corbata toda la vida y vestido de pana. El famoso flus, ¿no? Y botines. Y botines bien lustrados. Sí, así es. Sí. Bueno, a ver, Darío, le quiero decir lo siguiente. He apreciado que ustedes son de familia de letras. Su tío Raúl, incluso sus primos, sus tíos, fundador de la Escuela de Bellas Artes en una bella ciudad de Colombia, en Ocaña, y también una persona una persona dedicada a la cultura. Hablemos de su pariente, de Jorge Pacheco. Jorge Pacheco. Sí. Jorge Pacheco, primo o hermano de mi papá, sí, excelente poeta. Era tal vez después de los poetas ocañeros de los Delibres, quien tomó las riendas y descubrió más fue Jorge Pacheco Quintero. Dejó de ser un poeta provincial y pasó a ser un poeta nacional con mucho reconocimiento. Un hombre callado, tímido, pero excelente poeta. O sea que las letras vienen por parte de su papá y también de su señora madre, porque en los Ceballos también hay escritores, sí, y también hay personas que les gusta mucho todo aquello que tiene que ver con la poesía. Sí, señor. Por el lado paterno, antecedentes de nosotros estaba un sacerdote que fue Manuel Benjamín Pacheco, que escribió unos libros sobre historia de la provincia de Ocaña. Después un hermano de mi papá, también jesuita, escribió la historia extensa de los jesuitas en Colombia, quizás la obra más completa sobre la historia de los jesuitas.
Jorge Pacheco Quintero, Mario Javier Pacheco, también ha escrito bastante. Sí. Y por el lado Ceballos también, Carlos Ceballos era un gran cronista. Y Emiro Ceballos pertenecía al grupo de los felibles, pero murió muy joven. Él murió tal vez sin cumplir 40 años en Pueblo Nuevo, a donde se fue por recomendación médica a buscar mejor clima y allá murió. Sí. A ver, Darío, ¿para usted las letras caminan? Yo no diría que caminan, yo diría que vuelan. Ah, vuelan. Las letras vuelan. Es quizá la manifestación que puede llevar más lejos la imaginación de las personas. Los músicos dirán que la música, pero las letras es tal vez la manifestación artística que le permite a los hombres volar más lejos. ¿A usted le gusta caminar con las letras? Sí. 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 ¿A usted le gusta caminar despacio, lento, o es más bien reposado para caminar? No, soy más bien reposado. Sí. Por supuesto, en esto, en la vida actual uno tiene que caminar rápido y moverse muy rápido, pero sí me gusta caminar despacio, pensando, imaginando. Sí, es tal vez uno de los hobbies que puede quedarme todavía, el caminar despacio. Sí. Perfecto. ¿Para usted qué es el suspenso? Caramba, lo voy a definir en una forma un poquito práctica, diría. Es abrir la ventana a lo desconocido y dejar que la gente se asome a ver qué va a encontrar allá. Es un arte muy difícil, pero extraordinario, poder llevar la mente de las personas a lo desconocido e imaginar qué va a suceder, qué va a encontrar. ¿Le gusta el suspenso? Sí, me gusta el suspenso. ¿Le gusta a usted todo aquello que tenga que ver con los enigmas? Para usted, ¿cómo define usted un enigma? Caramba, como un misterio envuelto en una duda. En una duda. Sí, es algo que es muy difícil de definir, entre otras cosas, ¿no? Pero si hablamos de la duda, usted es una persona, aprecio, que en medio de la duda es muy creyente, y es una persona que, sin desconocer la duda, porque la duda nos puede ayudar en muchas circunstancias, pero usted es una persona que acaricia la autoconfianza, que camina también con la autoconfianza. Independiente de que pueda, no es que diga yo que usted es escéptico, no, pero por naturaleza todos tenemos algo de escepticismo en la vida, pero en medio del escepticismo usted camina con la autoconfianza. Sí, pero con la suficiente duda, podría ser el término, sí, como para no dar por hecho todo. Es una carrera difícil en la cual todos los días estoy enfrentando dudas. Finalmente los pacientes que vienen a mi consulta me traen una queja, me traen una sensación, dolor, hambre, sed, miedo, fatiga. Finalmente son sensaciones y yo tengo que analizar esas sensaciones y concluir. Claro. Tomar determinaciones. Pero no por ello dejo de tener dudas. Siempre habrá alguna duda. Quien no tenga dudas, quien no se cuestione, quien no se pregunte, yo creo que hasta ahí es el fin. Sí. Porque forma parte, como le decía anteriormente, de la naturaleza, claro, de la condición humana. Así. ¿Cuál es
¿Cuál es su mejor sello? ¿Qué cree usted que cuál es su mejor sello como persona? Pues, es muy difícil responder esa pregunta pero le pregunto por lo siguiente. Los seres humanos nos distinguimos por tener identidad, por tener algún sello. ¿Qué cree usted que cuál es uno de sus mejores sellos? Caramba, cuando uno va a hablar de uno mismo es muy difícil. Sí, ¿sabe por qué le pregunto? Porque lo estoy relacionando con la autoconfianza. Porque cuando uno hace referencia a la autoconfianza, es la seguridad que tiene sobre su yo, ¿verdad? Y en mi caso, por decir algo, ¿cuál es mi mejor sello? Pues mi mejor sello es estar muy seguro de lo que me propongo hacer en mi vida, ¿cierto? En su caso, un ejemplo. Bueno, sí, sí, podría ser seguridad, pero volvemos al punto de que los médicos siempre trabajamos con cierto grado de incertidumbre. Siempre habrá dudas en nuestro ejercicio médico, pero no por ello no somos seguros. Tenemos que tener seguridad. Sí. A ver, vamos a hablar con el científico, vamos a hablar con el neurólogo, vamos a hablar con el internista. A ver, doctor Darío, esta es una combinación entre la parte humana y la parte científica, la parte profesional. Usted ejerce una profesión con vocación, con dignidad, con gusto, con agrado, pero cuando usted está frente a un paciente, en su yo no tiene como un llamado, y ahí es cuando yo me refiero al sello, en el sentido de darle a usted fe en que, independiente de las circunstancias complejas por las que pueda estar pasando un paciente, usted tiene fe, tiene seguridad, tiene optimismo para que esta persona salga adelante en medio de las complejidades que pueda tener. Por eso le preguntaba algo de relación con el sello. Sí, bueno, muy buena pregunta y muy buena observación, Jesús. Sí, yo he pensado mucho en esto y yo me podría considerar como un médico, antes que todo, con un sentido humano muy grande, muy profundo. Por encima de la parte científica, yo trato de ponerme en los zapatos del paciente, de lo que esté sintiendo el paciente y comprenderlo en todas las dimensiones que me sean posibles, no solo en la sola parte técnica, como tiende a ser la medicina actual, que se volvió mucho más técnica que humana. Hoy en día las máquinas están reemplazando el pensamiento humano y el diálogo con los pacientes. De las cosas que se quejan los pacientes hoy en día es de la falta de comunicación que pueden decir. Que ya prácticamente se está robotizando en cierto sentido esta profesión tan digna como es la medicina, ¿no? Sí, y tan humana, ¿no? Y tan humana. Supuesto, sí es. La base de la medicina es el ser humano. Si no hay ser humano, no existe medicina. ¿No? Así es. No puede haberla. Y entonces yo me colocaría dentro de los médicos que tratan de hablar con el paciente, de explicarle el problema al paciente, de hacerle pedagogía, de hacerle algo de educación. Bueno, es algo que llevo muy ligado porque durante muchísimos años fui profesor universitario, entonces eso es algo con lo cual se vive, no se puede prescindir. Usted también fue profesor y claro, también ha vivido esto. Sí. Y sin minimizar ni ocultar los problemas del paciente, yo trato de ser claro y de quitarle el drama grande y la sensación de temor a los pacientes, más bien de tratar de darle confianza, de darles seguridad en lo que tienen. Seguridad. Perfecto, muy bien. Es que leyendo su extraordinario libro, Un recuerdo de letras guardadas
en un cajón. Usted hace referencia al turno de un médico un domingo. Y usted cuenta algo tan interesante sobre esta dama de ojos claros, de ojos verdes, que en medio de las dificultades o vicisitudes o adversidades por las que venía padeciendo esta dama, usted formó una especie como de binomio para entenderla. Ella quería explicarle a usted que quería hablar con el médico, pero en el fondo no era una consulta, era como un desahogo, si no estoy mal, de ella frente al médico. Sí. ¿Me puede sintetizar, por favor, Darío, cuál es la esencia del libro? Ese cuento, partiendo de que todos los cuentos son ficción. Sí, claro. No hay nada de realidad en el libro. Cuentos cortos, ¿no? Sí. Por favor, que me pareció muy interesante. Esto es un cuento que simplemente es una paciente que viene con un bebé muerto. Sí. Y ella busca simplemente que le ratifiquen, o más que le ratifiquen, está buscando una esperanza en que una opinión médica le revierta el diagnóstico que ella conoce y le diga: no, esto no, su bebé no está muerto y hay posibilidades de hacer algo por él. Y ella va a seguir buscando esa. Por eso finalmente el libro termina: no se llamaba Juana ni estaba loca, porque Juana la loca en España recorrió con su esposo, con Felipe el Hermoso, todos los pueblos de España con el cajón, lo llevaba a todas partes. Esta señora no era Juana ni estaba loca, pero estaba también buscando en los hospitales a alguien que le diera una esperanza, que le cambiara un diagnóstico que ya conocía. Pero es totalmente ficción, no hay nada de realidad en esto. Sí. A ver, finalmente le quiero decir lo siguiente. Es que un espacio con Darío Pacheco es para mucho tiempo, no es para 10 minutos. Quisiera que me contara para usted qué es un día común y corriente. Un día ya sea, no importa, laboral, no laboral, en fin. Todos los días cuando usted se despierta no piensa lo mismo, porque los días son diferentes. Pero a veces habrá días en que le marca algo y usted dice: voy a hacer esto porque antes de acostarme me quedé pensando en esto, y cuando se despierta el pensamiento como que se vuelve a encontrar con la mañana, con el matiné del día. Y quisiera usted como complementar. ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha ocurrido? Sí, eso? muchas veces, claro que sí. Bueno, yo trabajo con medicina todos los días. Sí. Y veo muchos pacientes, y cada paciente es un caso distinto, un drama distinto, una situación distinta, y muchas veces, aunque no lo quisiera, me lo llevo a la casa, y a veces me quedo durante la noche o en las tardes pensando en el paciente que me dejó intrigado, que me dejó preocupado, y muchas veces me surgen alguna luz en el curso de la noche, de la tarde, y llego al otro día a tratar de hacer lo que se me ocurrió, o lo que pensé, o la opción que me resultó. No es frecuente, pero sí puede suceder. Dentro del ejercicio de su profesión, de su carrera, teniendo en cuenta algunos de sus pensamientos, ¿a usted se le despierta la inspiración? ¿Se le despierta la creatividad? Bueno, primero que todo, yo no soy un escritor. Bueno, su ancestro sí es. Sí, y es escritor, porque pues. Y hay alguna genética, y tengo alguna habilidad para redactar cosas. Pero ser escritor, eso es un término grande, eso ya tiene mucho peso. Y yo siempre he pensado en eso. No es que el escritor abra la ventana y le entró la musa y se sentó a escribir.
y escribió y sacó un cuento, sacó una novela, ¿no? Ahí hay mucho de oficio, de sentarse muchas veces y escribir y borrar, y volver a escribir, y corregir, y volver a hacerlo, y en fin. Y lo que digo yo, hay que dejar reposar lo que uno escribió, dejarlo quietico un tiempo y después volverlo a retomar y dice, uy, esto está mal, esto está horrible, esto hay que quitarlo, esto hay que volverlo a hacer. O leyéndolo abre nuevas luces y termina por mejorarlo, quizá mejorarlo, de pronto empeorarlo. Pero tiene mucho de oficio, de estar haciéndolo todos los días. Y entre otras cosas, Jesús, sí. Para salir de ese ritmo de trabajo, de la medicina, que es tan agobiante y tan denso y tan quita a uno todo, escribir es un escape. Sentarse a escribir en las tardes, en las noches, el fin de semana, se vuelve, llamémoslo, una terapia. Una terapia, allá iba, una terapia. Sí. Precisamente nuestro miembro de la Academia de Historia, Luis Eduardo Páez García, correspondiente de la Academia de Historia colombiana y presidente de la Academia de Historia de Nuestra Señora de Ocaña, él hace una buena combinación con don Francisco Javier Buitrago Muñoz, su diseñador editorial, donde usted utiliza unas palabras asimilables, unas palabras sencillas, donde el lector tiene que terminar. De hecho, sus libros no es para dejar, voy a continuar mañana o pasado mañana, es tanta la emoción que usted pone a pensar al lector para continuar pasando con las páginas, o sea, pero le preguntaba por el suspenso. Sí. O sea que usted deja interrogantes en el lector, o como hablábamos anteriormente, enigmas o preguntas, y entonces el lector se emociona para seguir pasando a la siguiente página o al siguiente renglón. Explíqueme esa experiencia, por favor. Sí, uno de los, digamos que de los cánones que tiene el cuento es hacer una pequeña introducción, hacer un desarrollo y tratar de dar un final inesperado. Eso es muy difícil, lograr un final inesperado es tal vez de las cosas más difíciles que hay en el cuento, porque el cuento es muy corto, no es la novela que uno puede abrirla y abrirle capítulos y crearle más y más personajes. Esto tiene que ser muy concreto y con mucho ahorro de palabras. Entonces, por eso, dar un final inesperado es difícil, pero si uno lo logra, le crea eso al lector, lo sorprende, cómo llegó allá, por qué llegó, cómo terminó esto, y le crea una expectativa en el desarrollo del cuento. La idea es poder crear una expectativa para mantener al lector interesado y motivado, ¿cierto? Exactamente, y motivarlo a terminarlo, no dejar el cuento. Eso no es fácil y solamente se logra en pocos casos y con grandes escritores. Y otra cosa, Darío, que utilizar palabras sencillas, palabras asimilables no es fácil, ¿no? Porque a veces uno cree que utilizar palabras sencillas, su nombre lo dice, sencillas, es fácil, resulta que no, que es más complejo. Más complejo. Podría ser más complejo. Sí. Tal vez la ciencia es tratar de poner la palabra precisa, el adjetivo preciso, primero para ahorrar palabras, y tratar de no ser muy retórico, muy barroco y muy rebuscado en los términos, porque puede cansar, puede hacer perder la idea en lo posible ser más didáctico, ¿sería? Sí, pero más concreto. Más concreto, ¿cierto? La pesca. Para usted, ¿qué es la pesca? Bueno, eso es otro de mis actividades, de mis hobbies que me apasiona. Realmente eso lo heredé de mi papá. Mi papá era pescador y cazador. Fue cazador, al final dejó de ser cazador y solamente quedó como pescador, y yo heredé la pesca. Y es algo que me apasiona porque es un momento que le permite a uno el contacto con la naturaleza,
y lo más importante, el contacto con uno mismo, el poder dedicarse tiempo a uno mismo, a pensar, a contemplar, a sentir. Son momentos muy lindos que se tienen con la pesca. No es el concepto aburrido de tirar un anzuelo y quedarse ahí quieto a esperar que un pescadito pique, ¿no? Hay mucho más detrás, hay mucho más contacto con la naturaleza, la belleza del entorno, el medio ambiente. Sí, así es. Sí, una buena conversación con un compañero de pesca, o incluso leer. Sí. ¿Qué se siente ser médico? Jesús, yo creo que esa respuesta no existe. ¿Qué se siente con ser médico? Yo creo que una satisfacción muy grande. Pero créanme, yo llevo 40 y tantos años ejerciendo la medicina y todavía me da miedo. Y todavía me siento a veces temeroso con los pacientes, con las enfermedades, con equivocarme. Es algo a lo cual uno le teme muchísimo. Una equivocación médica puede ser fatal. ¿Qué se siente ser persona? Yo creo que es la realización persona en el buen sentido de la palabra. Naturalmente, persona. Sí. No, si le complementamos la parte humanidad, pues... Pero aquí yo creo que toda persona tiene que ser humana. Tiene que ser humana, ¿cierto? Sí. Toda persona debe ser humana para poder ser persona. Le pregunto que qué se siente ser persona para ejercer la profesión de la medicina. Se necesita ser persona. Mucho. Ser persona, ser señor. Ser humano. Lo que hablábamos al comienzo, decencia, prudencia. Sí. Y obviamente tener conocimientos de la medicina, por supuesto. Así es. Pero antes que el conocimiento se tiene que ser persona. A ver, doctor Darío, a quemarropa, ¿para usted qué significa la esencia en la humanidad? En la humanidad. Sí. ¿Qué puede ser la esencia de la humanidad? La relación, el respeto, la consideración. Creo que esas tres palabras llegan a ser. El compromiso. Mucho. Tiene que haber mucho compromiso. Bien. Yo creo que no hay actos humanos que no impliquen un compromiso. Todos llevan implícito un compromiso. ¿Usted es compadre del sentido del humor? ¿Yo soy qué? ¿Es buen compadre del sentido del humor? ¿Tiene algún buen compadrazgo con el sentido del humor? Sí. Del honor, mucho. Sí. Del sentido del humor. Sí, creo que sin humor la gente no podría existir, ¿no? Dicen que usted tiene un buen binomio, usted hace un buen binomio con el sentido del humor. Sí, creo que sí. Yo me considero que tengo un buen sentido del humor, a pesar de que soy tímido, sí, de pocas palabras, pero sí creo que tengo un buen sentido del humor. Sí, señor. Perfecto. Dígame una cosa, para usted, ¿qué es el amor? Yo creo que es la esencia de la vida, es el motor de la vida. La bondad. Es también una parte fundamental del ser humano, del humano con el concepto que hablábamos de humanidad. El sentimiento. El sentimiento es la expresión de la sensibilidad, de lo que se lleva dentro, de lo que se siente, ese sentimiento. Amables televidentes, para mí es un grato placer haber departido esta tarde acá en Bogotá con el doctor Darío Pacheco Ceballos, aprendiendo de su humanidad, de su señorío y sobre todo de ese sentido de alegría que él da a las personas que tenemos el honor de compartir con él. Una palabra de despedida, Darío, a nuestros amigos de Encuentros. Muchas gracias, primero que todo, Jesús, por la entrevista.
por la posibilidad de expresar algunos pensamientos que uno nunca tiene la oportunidad de comentar ni de expresar, ni mucho menos públicamente. Ha sido muy agradable conversar. No fue tan asustadora. No, gracias a todos. Para mí es muy placentero. Hablemos, diría yo, un rato de terapia, un rato de alegría, de felicidad. Y un saludo muy cordial para su señora madre, para su señora esposa, su hija, Aide. María Mamá. Heidi. Heidi, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿para usted qué significa Heidi? A todo. Todo. La otra parte del complemento total. Sí. La nena. Lo máximo. Y su niña. María Alejandra. María Alejandra. No, esa es la culminación de todos los anhelos, de todas las ilusiones, de todas las esperanzas. O sea que usted me ha resumido aquí la trilogía del amor en esas tres mujeres. Así es. Estamos de acuerdo de la trilogía del amor. Totalmente. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Felicidades. Gracias, amigos televidentes. Felicidades, gracias.